sin violencia. Y queda en buenas manos. Y va a quedar en buenas manos la dirección y va a continuar la transformación. ¿Qué tiene Claudia que no tiene AMLO? Tiene todo. Está más preparada que yo. Ustedes recuerdan bien esta entrevista que fue difundida el 20 de febrero, la dio Andrés Manuel López Obrador a Ina Afinogenova para Canal Red. Tiene ya más de 3,5 millones de reproducciones desde que se subió, como digo, desde el 20 de febrero pasado. Y apenas el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas, ha resuelto que se edite, entre otras partes, esta que estamos escuchando nosotros aquí. La pregunta es, ¿tiene razón el INE? ¿Está con esa decisión vulnerando la libertad de expresión como aduce Andrés Manuel López Obrador? Para dar respuesta puntual a ello tenemos que ceñirnos a la ley. A una ley que regula los procesos electorales y que las adecuaciones que tuvo hasta llegar justamente a ser el cuadro normativo que determine todos estos procesos electorales fue obra de Andrés Manuel López Obrador en relación con las demandas políticas que él, cuando candidato a la presidencia de la República, impulsó. Y esto desde antes de 2006, que es cuando participa en ese año en el proceso electoral donde perdió las elecciones con Felipe Calderón. Y todavía ese marco normativo fue aún más preciso para que fuera el que regulara 2012 y 2018. ¿Qué es, grosso modo, lo que este señala? Señala que el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, no puede vulnerar la neutralidad y la imparcialidad con la que debe conducirse en torno de estas etapas de procesos electorales. Y entonces sí, para dar respuesta a la pregunta sobre si el INE tiene o no razón, preguntémonos, con una entrevista aquiescente, así como la que hizo esta periodista, ¿se vulnera la neutralidad y la imparcialidad? Sí, y sobre todo cuando la periodista le pregunta, como hemos escuchado, a Andrés Manuel López Obrador si continuará o no la propia transformación, la de la 4T. Y él dice que sí. Y enseguida la periodista, así en una suerte de nado sincronizado, le pregunta por Claudia Sheinbaum a propósito de qué es lo que ella tiene que Andrés Manuel López Obrador no tiene, y Andrés Manuel López Obrador se llena de elogios para su criatura. Así es que sí vulnera la neutralidad y la imparcialidad, y en ese mismo sentido, desde luego, en su intervención, hace que se rompa la equidad en la competencia. Pero más aún, adelante de esta conversación, que no es otra cosa más que el cuadro teatral de una pieza de propaganda, la periodista una vez y otra también, y otra también, y otra también, le pregunta a Andrés Manuel López Obrador sobre aquellos que no coinciden con la 4ª transformación. Y Andrés Manuel López Obrador, entonces, como peje en el agua, se desenvuelve para atacar una y otra y otra y otra vez a la propia oposición, llamándoles, como ustedes saben, conservadores y toda esa retahíla de adjetivos que también ustedes conocen. Eso vulnera, pregunto también, la neutralidad y la imparcialidad con la que debe conducirse el jefe del Ejecutivo. Desde luego que sí. Este es solo un ejemplo de esa actitud pendenciera e ilegal de Andrés Manuel López Obrador, que rompe con el cuadro normativo que él mismo
impulsó que hubiera para que se diera la equidad electoral, y que ese cuadro, por supuesto normativo, es el que le permitió incluso a él acceder a la presidencia. Una vez que él llega a la misma, explota, como ocurre siempre con los gobiernos populistas que llegan por la vía democrática y luego explotan todas las leyes y las instituciones. Es lo que él mismo está haciendo, aprovechándose de su poder, de los recursos que esto implica, de una entrevista que no es entrevista sino preguntas a modo, y aprovechándose también de que hay, y eso hay que decirlo con todas sus letras, mucha gente que cree a pie juntillas en lo que diga el presidente de la República. Por eso volvamos a hacer la pregunta. ¿Tiene razón la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral en resolver que se edite partes de esta entrevista, sobre todo estos dos elementos que acabo de ofrecer, uno en donde enaltece a su criatura Claudia Sheinbaum y otro en donde defenestra a la oposición? Sí, tiene razón y está pegado a derecho. Y la segunda pregunta es, al lastimar la neutralidad y entonces el INE, al resolver que esta entrevista se edite, ¿está atacando a la libertad de expresión? No, porque no existe libertad. El propio presidente de la República, cuando fue candidato y promovió reformas como esta, sin que haya un cuadro normativo que evite los excesos del poder, que entonces para Andrés Manuel López Obrador provenían del gobierno en turno y que ahora él perpetúa, y que además consolida de una manera tal en la que se aprovecha de la ignorancia de la ley y de la creencia en él que tienen muchos mexicanos. Pero entonces vale la pena señalar que es fundamental que tengamos un árbitro que actuara, desde luego, eso sí, con un grado de oportunidad mayor con el que lo ha hecho hasta ahora, por supuesto que sí. Que no pasara tanto tiempo del 20 de febrero a la fecha en la que estamos ahora, que es 14 de marzo, estamos hablando casi de un mes para que reaccione el INE, cuando ha tenido, como dije al principio, más de 13,5 millones de reproducciones. A final de cuentas, lo que importa es señalar que en efecto el presidente de la República, como todo un populista que sigue el guión de esa forma de hacer impolítica, es decir, de vulnerar a la política misma, pues acude a este tipo de estratagemas para perpetuar en el poder y hacer que éste trascienda en su criatura. Vale mucho la pena que estemos informando material como este en todos los espacios que ustedes tengan, porque en efecto la criatura del presidente de la República está montada en un operativo de Estado que aquí Orquídea Funk documenta muy bien en este libro que prologa Fernando Belauzarán, y que, bueno, pues ahí lo tienen ustedes en 250 pesos si así lo quieren adquirir en Amazon, también en Mercado Libre o aquí abajito en esta cuenta de Santander, donde ustedes pueden depositar, y una vez hecho el depósito pueden comunicarse en WhatsApp, también al número telefónico que se encuentra aquí abajo, advirtiéndoles a ustedes que tendrían que colocar 50 pesos o 70 si viven fuera de la Ciudad de México, adicionales. Si no, si viven en la Ciudad de México, solo con los 250 pesos, este libro es suyo, que documenta así esta operación política en la que a fuerza el presidente de la República y rompiendo con todos los parámetros legales e institucionales está empecinado a sentar, sí, así lo digo, a la propia criatura del presidente. Es fundamental señalar entonces que para eso están vulnerando las leyes y las instituciones.